bienvenidos a Momentos en YouTube, el programa que se transmite directamente desde los Estados Unidos de Norteamérica en la ciudad de Chicago a todos los rincones del planeta. Yo soy Abel Bernardo y hoy tenemos un invitado muy especial desde la ciudad de Chicago, el señor Ricardo Islas. Ricardo, ¿cómo estás? Contanos sobre vos y sobre tu carrera artística. Hola Abel, gracias por tenerme primero. Nosotros nos conocimos hace años y este es un lindo reencuentro, por cierto. Bueno, yo he estado aquí en Chicago desde los noventas también, desde mediados, fines de los noventas. Antes de eso, por 10 años hice cine de terror en Uruguay, más particularmente en Colonia del Sacramento, aunque también hicimos alguna cosa en Montevideo y otras áreas. Y después de esa carrera bastante inusual, como cineasta de terror en una época en que no se hacía ese tipo de cosas en Sudamérica, no era muy habitual, me vine para aquí. Vine para aquí, de hecho, acompañando una de las películas que hicimos allá, que se llamaba Mala Sangre, que la hicimos en la costa este, en Rocha, cerca de Brasil, y la trajo el Chicago Latino Film Festival. Entonces ellos, Pepe Vargas me mandó la invitación y ahí lo conocí a él, conocí mucha gente. Y después de eso decidí regresarme un par de veces más y luego vine y me moví y estoy viviendo aquí desde entonces. Y luego, de ahí para adelante, he hecho otras 15 películas más o menos, estando ya aquí en Estados Unidos, y Ujú. algunas que otras series. Y he participado en muchos proyectos de otros directores, ya sea como director de fotografía, editor, e incluso recientemente regresé a Uruguay y participé como actor, que no es algo muy habitual que yo haga, pero participé como actor en una película de terror que ahora está en el mercado, que se llama Al morir la matiné, que anduvo muy bien en festivales en todo el mundo, Ujú. del director Maximiliano Contenti. Y ahí tuve la suerte, la fortuna de que él me invitó a participar como el asesino de la película, ¿no? Un poco en honor a aquellos 10 años de locuras y de hace 25 años atrás, cuando hacíamos cosas en Uruguay. Él era un niño en ese entonces y creció viendo un poco esas películas que hacíamos en aquel entonces. Y ahora cuando llegó el momento de él hacer un largometraje de terror, me trajo a mí como el asesino de la película, lo cual fue una experiencia muy rica. Y eso es básicamente lo que yo he estado haciendo. Qué bien, Ricardo. Y contame, la gente quiere saber un poco cómo empezaste, no te digo sobre, no te pregunto sobre tu carrera artística, lo que te pregunto es, cuando eras niño, cuando eras chico, joven, ¿cómo se te dio por el tema de agarrar esa cámara y empezar a filmar cosas? ¿Cómo empezaste realmente? Bueno, yo tengo 52 años. O sea que cuando yo era niño nadie podía agarrar una cámara y salir a hacer cosas. Eso es algo más reciente. Tecnológicamente no estábamos ahí. Yo lo que hacía cuando era niño era cómics. Dibujaba cómics de terror y escribía cosas, pero no había ninguna, ni en mi casa ni en la casa del vecino, había gente con una videocámara haciendo cosas. Todavía era la época del cine. ¿Ah? Entiendo, sí, sí, sí. Y encima de eso, Uruguay estaba en una dictadura militar que duró hasta mediados de los 80. Entonces, no había forma, por varios ángulos. Mis padres eran obreros en una fábrica textil, yo no vengo de una familia de dinero, por un tema económico, por un tema también de prohibiciones y demás, eso de hacer cine independiente no era posible. Pero después de que terminó la dictadura, en mediados de los 80, yo me acerqué con un guión a un canal de televisión local y con las cámaras de ese canal. Hicimos una primera película de media hora, era como una especie de corto tipo La Galería Nocturna, ¿no? Una Ujú, cosa así, ujú. para probar, digamos, un poco, ¿no? Y funcionó, la gente un poco por novelería, un poco porque se engancharon, la vieron la película, la vieron mucho, y de ahí para adelante ya saltamos a un largometraje, por allá por el 86, de vampiros, y de ahí en adelante seguí siempre trabajando, al principio totalmente con el canal, por lo mismo, porque no había todavía cámaras y demás. Y luego ya me empecé a despegar, empezaron a aparecer las VHS portátiles, trabajando con amigos. Yo todavía no tenía dinero para tener una cámara propia, eso no ocurrió hasta los 90, pero de a poco esa fue la evolución de mi carrera, pero también la evolución de la tecnología y de las posibilidades que había en ese momento. Qué bueno, realmente interesante, porque yo también tuve el hobby de la filmación y todo eso, aunque quizás terminé dedicándome a la parte de videoproducción y locución, que es lo que me gusta, ¿no? Ujú. Pero otra pregunta que te quiero hacer, Ricardo, eh,
Entonces, vos empezaste de muy joven y ¿qué filmmaker, qué productor de cine internacional te inspiró a hacer este tipo de películas? Si no hubo uno solo, Ujú. pero creciendo en mi niñez, yo veía un ciclo de cine de terror que pasaba a Canal 13 de Buenos Aires, porque ocurre que al ser yo de Colonia, la televisión que yo veía era la televisión argentina. Claro. Colonia, hasta el cable, mucho más adelante, no tenía acceso directo por aire a los canales de Uruguay. Nosotros veíamos, éramos como un barrio de Buenos Aires. ¿Ah? Sí, sí, Entonces sí. yo veía un ciclo de terror muy famoso en los 70 de Narciso Ibáñez Menta los sábados de noche que se llamaba Viaje a lo Inesperado. Sí, mi Y padre ahí yo lo veía me también. imagino, me imagino. Y ahí yo tuve acceso a todas las películas de terror de la Hammer, de la productora inglesa Hammer de los 60 con Christopher Lee, Peter Cushing, ese cine de terror que eran las primeras veces que veíamos a Drácula en colores y todo lo demás. Claro que en esa época nosotros lo veíamos en blanco y negro. Y ese fue el cine, ese cine de la Hammer, un cine estridente, fuerte, del cual yo me nutrí en mi infancia y que me hizo un poco cambiar la cabeza y tener ganas de hacer cosas. Pero ya más adelante, como realizador, yo me influyó muchísimo Hitchcock y me influyó muchísimo De Palma, que está influido por Hitchcock, y Carpenter, también influido por Hitchcock. Esos fueron los tres, digamos, esa forma de narración muy subjetiva, de close-ups, de primeros planos y demás, y de la persona caminando por un corredor y luego tú ves el corredor que se acerca a ti y demás para crear suspenso. Esa forma de cine muy, muy desglosado en pedacitos, editado en la cabeza, digamos, antes de en la suite de edición, de esos realizadores que te nombré son los que nutrieron mis inicios como filmmaker. Entiendo. Sí, sí, sí. No, es definitivamente la imaginación del filmmaker es lo más importante, ¿no? O sea, tenés que tener la película en tu cabeza, me imagino, antes de empezar, ¿no? De todas maneras, te quería preguntar, ¿cuál es tu inspiración? ¿Cómo te inspiras? O si utilizas libros de otras personas, scripts de otras personas, compras libros, ¿cómo se hace una película? A ver, contanos un poquito cómo se inicia la película, cómo se hace y cómo termina una película. Bueno, Kubrick dijo una vez en un libro de autobiografía, uno empieza a hacer una película como uno quiere y la termina como uno puede, ¿no? Mm. Entonces, yo cuando las fuentes de inspiración son muy variadas. Puede ser un evento de la vida real, como me pasó una vez con una película que hice basada en hechos reales, porque el autor de un libro sobre su propia vida me contactó y hicimos Ujú. una película sobre su vida. Puede ser una noticia, puede ser una experiencia personal, puede ser música, puede ser una película que uno vio, sobre todo cuando uno es joven y medio que tiende a copiar para aprender. Y si no, pueden ser clásicos. Sí, hice una adaptación de Frankenstein de Mary Shelley. Ujú. También una de las películas que me ayudó un poco a proyectarme a nivel internacional cuando todavía estaba en Uruguay fue Almohadón de Plumas, basado en el cuento de Horacio Quiroga. Entonces sí, a veces es literatura, y a veces es simplemente cosas que uno percibe, cosas que uno ve. Durante 16 años aquí en Estados Unidos, yo fui productor para la cadena PBS, para un canal de aquí de Chicago, Canal 20, que era reproductora de PBS. Ujú. Y hacíamos documentales sobre temas sociales. Y un documental que hicimos a principios del año 2000, cuando todo el tema estaba en boga, fue sobre la globalización y cómo eso afectaba al mercado local y cómo la gente no sabía cómo adaptarse a todo eso. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver eso con cine de terror? Bueno, yo hice una película de terror de un tipo que se empezó a volver loco porque no sabía hablar otros idiomas y lo iban a despedir del trabajo y termina matando un montón de gente. Entonces, a veces uno hace un documental sobre una cuestión totalmente social que puede no tener nada que ver con ficción y de ahí empiezan a aparecer las ideas para hacer una película. O sea que en realidad no tengo una respuesta a tu pregunta, la respuesta es que son muchas y muy variadas las fuentes. De ahí para adelante, a la vez de ya haber uno encontrado lo que quiere hacer, ya sea que sea un libro o lo que sea, la fuente de inspiración inicial, uno empieza por escribir el guión, luego empieza a contactar a la gente, los productores, la búsqueda de locaciones que siempre es muy difícil cuando uno Ujú. no tiene los medios para rentarlo todo y arreglar todo con dinero. Desglosar el guión en tomas, ir al set, pasar ahí
15, 20 días filmando, y finalmente viene la etapa de postproducción y luego otra etapa que es muy difícil también, que es la etapa de distribución. No es que sea difícil distribuir porque hay tantos canales de difusión que no hay casi forma, a menos que la película sea espantosa, no hay forma de no distribuir una película, pero lo que sí es difícil es una distribución que tenga sentido económico para al menos poder break even, ¿no? Para al menos poder empatar con los gastos de la producción y de que esa manera la puerta siga dando vueltas y uno pueda hacer otra película después. Lógico. Y estás hablando de los gastos de una película. Me imagino que si estamos hablando de películas de Hollywood, salen millones y millones de dólares. ¿Cómo haces vos para producir películas? Eh, ¿Haces un fundraising? O sea, ¿buscas gente que invierta en tus películas? ¿Cómo las conoces? ¿Cómo haces para llegar a eso? Y para Depende del proyecto. producirlo. Sí, depende del proyecto. Como te decía hace un ratito, a veces me contactan a mí para hacer un proyecto. Entiendo. Ese proyecto viene con fondos, ¿no? Ya la persona que te contacta, él sabrá cómo consiguió los fondos, pero así, varios proyectos que yo he hecho se dieron de esa forma. Hay otros en los cuales yo empiezo simplemente con una idea. Hubo una película que hicimos en el 2008, 2007, 2008, en Luisiana, de zombies, en los pantanos y todo lo demás. Yo al principio tenía un libreto que era para hacerlo aquí en Chicago, en la calle 26 y en un maizal en Indiana, te digo, esas eran las locaciones principales. Y cuando empecé a buscar actores, se me ocurrió mandarle el libreto a una actriz de la telenovela brasileña El Clon, ¿ya? Ujú. Que estaba viviendo en Los Ángeles. Ella lo leyó y se lo mandó a un productor brasileño amigo. Cuando quise acordar, estaba en un avión rumbo a Luisiana y terminamos haciendo la película en Luisiana, tuve que readaptar el guión y demás, y la película se hizo allá. Entonces, los fondos no siempre vienen del mismo lugar, algunas las financio yo mismo con proceedings de las películas anteriores y echando un poco la mano a fundraising, GoFundMe, a lo que sea, como se llama, Indiegogo, todas esas cosas, ¿no? Ujú. Y la idea siempre es, cuando uno trabaja en cine independiente, que la película pague lo suficiente para hacer otra. Yo no estoy en esto para hacerme rico, claramente no lo soy, Ujú. y para eso uno solamente puede estar en Hollywood. El cine independiente que nosotros conocimos, ojalá hubiera estado yo en esa época como adulto y no como niño, en los Ujú. 70s, en los 60s, que era un cine que sí, no solamente la gente podía hacerlo, sino que además daba lo suficiente como para solamente dedicarse a eso de lleno. Ese cine independiente medio que se murió, sobre todo después de la crisis del 2008, había un poco de dinero ahí que venía de los stock funds o de lo que sea, y todo eso se secó después de eso, y Ujú. ahora los que estamos haciendo cine conseguimos la plata como podemos, y algunos tenemos la fortuna de que la puerta sigue dando vueltas, la revolving door sigue funcionando, y muchos, y como bien sabemos, cuando miramos películas independientes, desafortunadamente para muchos hay una película o dos y ahí murió la carrera, ¿no? Claro. Este, no No, es fácil, no es nada fácil. yo creo que nada es fácil en esta vida, pero creo que lo más importante es ser creativo y tener mucha perseverancia, y eso es lo que vos, Ricardo, tenés. Obviamente yo te conozco hace muchísimos años, hemos hablado hace 20 años atrás, creo, y seguís adelante con tus películas. Eso es algo realmente digno de admirar. Una persona que vino de otro país como vos, de Uruguay, y sos un triunfador. Sos un triunfador porque estás llevando tu arte, lo que vos querés hacer a la pantalla, y la gente, estoy seguro que aprecia todas tus producciones. Hablando de producciones, ¿cuántas películas has hecho en toda tu carrera artística? ¿Sabes que esa es una pregunta? O sea, yo te digo, era fácil cuando estaba en Uruguay porque las iba contando, pero digamos que como director, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, como 20, ¿ah? Más o menos unas 20 como director. Pero me ha gustado mucho participar en proyectos de otras personas, ya te digo, como director de fotografía, trabajo mucho con un director local de aquí de Chicago, se llama Mark Harris, que es muy bueno y ha hecho, e incluso logramos meterle una película en Netflix, se llamaba Black Privilege, que la escribió y Ujú. la dirigió él.
Y en ese sentido, bueno, ni hablar esta que fui a hacer a Uruguay. Ahora, en ese sentido, por fuera de siempre estar uno contando las historias que uno tiene en la cabeza, el poder participar de las historias de otros, a uno también le abre la mente, ¿no? Y le abre el campo. Yo he visto que muchos directores independientes cometen, y yo también cometí por muchos años, el error de estar totalmente centrados en lo que uno quiere hacer y no quiere ni siquiera asomarse a las carreras de otros. Yo hace muchos años que me empecé a abrir y me gustó mucho haberlo hecho y estoy muy feliz y cada vez que estoy en un set, no importa si la película es mía o no, yo soy muy feliz. Qué bueno, y es muy importante eso, tener buena comunicación con la gente y aprender de los otros, así como ellos aprenden de vos, me imagino, ¿no? Es Sí, yo algo de ellos aprendo mucho, sin duda. Ujú. exacto. So, para finalizar esta fantástica entrevista que estamos haciendo ahora con vos, Ricardo, queremos saber un poco sobre tus proyectos actuales y los proyectos que tenés para el futuro, con todo lo que vos estás haciendo, que realmente es muy interesante. Bueno, mi proyecto futuro y al mismo tiempo actual, te explico en un segundo por qué, es una película que se llama Night Hunt, Cacería Nocturna. Ujú. Y es una secuela muy demencial a dos películas que hice en los 80s. Las hice una tras de la otra. En el 86 y en el 89 hice dos películas que se llamaron Crowley y Las cenizas de Crowley. Crowley es un nombre. Y eran películas de vampiros tipo Hammer, todo lo demás. Luego pasaron, no sé, casi 30 años, sí, más o menos 30 años, y nunca más toqué el tema ni todo ni nada de eso. Y se me ocurrió hace unos meses atrás, poco menos de un año atrás, se me ocurrió retomar otra vez aquellos personajes, volver a traerlos y todo lo demás. Estaba yo ya listo para empezar a hacer esa película cuando me atacó COVID. Oh, Estaba, estaba a una semana de empezar a filmar cuando terminé en el hospital por 10 días, ¿ya? wow. Y eso fue ahora en septiembre. Estoy Mm. perfectamente bien, me recuperé por completo y la voy a empezar a filmar en marzo. Por lo tanto, cuando tú me dices proyectos actuales y futuros, actual y futuro es eso. Por fuera de esa película, yo normalmente nunca planeo, pues no tengo las condiciones ni económicas, ni tampoco soy la cabeza de una industria como para planear más de un proyecto a la vez. Ese es mi futuro inmediato y en marzo estaremos filmando. Qué bueno, me encanta lo que me estás contando y me encantaría estar, si se me da que tengo el tiempo necesario, estar ahí en el set, si me Ya, permitís, para poder claro. ver un poco cómo hacen, aunque sea un día y ver la producción. Avísame, Sí. avísame, Ricardo, me encantaría. Yo sé, yo estuve una vez cuando vos filmaste, eso fue hace 20 años también, y estaba ahí en la calle con las cámaras y todo, y estuve ahí por un tiempo, pero no sé si lo recordás, pero No, no, me pregunto, pues yo en el estudio donde tú visitaste hicimos unas dos películas. Me pregunto cuál de las dos sería. Una era de terror, llamaba Night Fangs, y la otra era una comedia, se llamaba Haciendo el amor brujo. No, una de no, esas dos fue, pero no recuerdo cuál puede haber sido. no, se llamaba, creo, si no me equivoco, no sé si era En la mira del asesino o algo Oh, así, para matar a un asesino. para matar a un asesino, sí. Sí, la empezamos en el estudio, pero luego filmamos o sea, en el estudio no hicimos casi nada. Curiosamente, esa fue en el 2003. No la Eso vi sí me la acuerdo. película, pero me encantaría verla. ¿Dónde, Oh, dónde la esa podemos? está. La distribuyó Warner Brothers Independent cuando todavía existía, ahora ya no existe más ese sello, y está en Amazon, se puede conseguir y se puede ver también online en canales de cable que pasan películas de misterio, porque esa no es de terror, esa es como un thriller. Está en español y en inglés, es con Hugo Stiglitz y con Jorge Reynoso, que son actores muy conocidos en México. O sea que sí, está disponible esa película. Después te puedo mandar un link. Perfecto. Sería buenísimo porque la audiencia que nos están escuchando y al mismo tiempo les quería decir a todos ellos que están escuchando este interesante reportaje o entrevista a nuestro amigo director de cine, filmmaker, no se olviden de darnos una suscripción, suscríbanse a nuestro canal porque suscribiéndose a nuestro canal, Ricardo, es importante porque vamos a continuar apoyando a todos los artistas hispanos, ya sean directores de cine, pintores, músicos, escultores. Es importante que nos apoyen a nosotros, como estamos apoyando en este momento a Ricardo. Y hablando de tu producción, definitivamente los invitamos a todos ustedes a que busquen a Ricardo Islas
en la internet. ¿Cómo podemos encontrar? Danos alguna información. De todas maneras, vamos a poner toda tu información en la descripción de este video para que la gente que esté interesada en las películas tuyas, que puedan llegar a realmente verlas y disfrutar de tu arte, ¿no? De todo lo que vos hiciste. Contame. Una búsqueda por mi nombre los va a llevar a Facebook, los va a llevar a diferentes plataformas, pero si no, yo tengo un canal de YouTube que te comentaba, tiene unos 30 millones de views y miles de suscriptores. Ese canal se llama New Alpha Studios. Así, New Alpha Studios. Y ahí uno puede ir y ver, no todas, porque algunas las tengo con contratos con distribución, pero gran parte de las películas que hicimos, incluso algunas de las que se hicieron en Sudamérica. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hacer eso para que la gente... ¿Nos podés repetir algún website que vos tenés? Así lo ponemos en pantalla. Bueno, el canal de YouTube se llama New Alpha Studios y solamente buscando eso va a aparecer. Y la mejor manera de encontrar las películas que hicimos es con mi nombre, Ricardo Islas, en un buscador de Google y van a ir a parar ya sea al canal directamente. Tengo una página que es alphastudiosfilms.com. Así alphastudiosfilms.com y luego en Facebook estoy con mi propio nombre, o sea que solamente buscar mi nombre. Perfecto, Ricardo, perfecto. Qué bueno poder hablar con vos, saber más sobre tu arte y al mismo tiempo la casualidad que los dos estamos en la ciudad de Chicago, buenísimo, y es una ciudad linda, Ujú. hermosa. Amigos, los invitamos a Chicago para que vengan a visitar acá porque realmente hay muchos lugares lindos para conocer. Hoy estamos con Ricardo Islas, director de cine. Realmente ha sido un placer, Ricardo, estar contigo. ¿Hay algo más que te gustaría contarnos sobre vos? Algo que quedó en el tintero, digamos, sobre tu arte, tu música, todas las películas que estás haciendo. No, yo creo que todo lo que hemos hecho, no todo, pero más o menos todo fue cubierto por la entrevista, la cual te agradezco mucho. Y lo único que le diría a la gente es, y sobre todo si hay alguien joven que está mirando y que quiere hacer cine, es que nunca hubo una mejor época para largarse con una cámara y hacerlo, que se larguen y que lo hagan. Con amigos, como sea, como cuando yo estaba en Uruguay lo hacía con mi familia y con amigos del barrio y uno nunca sabe qué tan lejos puede llegar, así que nunca hay que aflojar, eso es todo. Muy buen consejo, Ricardo. Realmente te agradecemos mucho y no te olvides de compartir este video con esos 30 millones de personas que vos tenés para que sepan quiénes somos. Momentos en YouTube, el programa que realmente apoya a los artistas latinoamericanos y europeos, de donde sean realmente, que hablen español. Y también ahora estamos abriendo las puertas a artistas norteamericanos, pintores, lo que hagan, vienen bien, porque realmente lo que hacemos es apoyar la cultura. Y este es un programa cultural. Y queremos que la gente aprenda de gente inteligente como vos, gente que tiene perseverancia y son creativos como Ricardo Islas. Así que amigos, realmente muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ricardo, te agradecemos muchísimo a vos por haber venido, aceptado esta entrevista. Realmente hemos disfrutado muchísimo escucharte, saber de vos, tus comienzos, tus proyectos, cómo te inspirás y todo lo que nos has contado. Realmente muy interesante y te aplaudimos mucho por todo lo que vos hiciste en tu carrera artística y esperamos estar en contacto contigo. Eh, Te invitamos también en el futuro para que hagamos, digamos, otro video diferente para poder hablar sobre tus éxitos, tus películas y que nos cuentes un poco así detrás de la cámara, un poco cómo se hicieron esas películas y si hay algo interesante que vos quieras contar, estás bienvenido al show. ¿Qué te Muchas parece? gracias, claro que sí. Así es, Ricardo. Entonces nos vamos a despedir del público con Ricardo. A todos ustedes que nos han escuchado, les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros hoy desde la ciudad de Chicago, hablando sobre nuestro amigo director de cine, Ricardo Islas. Y esto fue todo por hoy en Momentos en YouTube. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.